Y en ese preciso instante fue que estudiar japonés se convirtió en una pesadilla. Y no, de verdad que no es por el japonés, es por el hecho de... Quiero decirles que estoy reuniendo el valor para hablar sobre este tema aquí en el canal porque es un tema del que aún se desconoce mucho. Además, estoy segura que somos muchos los que sufrimos esta condición y creo que sigue siendo un enorme problema en el sistema educativo. Dios, no me puedo creer que voy a hacer esto, que voy a hacer esto públicamente. Como sea, me supone un esfuerzo mental muy grande admitir esta condición, sobre todo porque es la primera vez que voy a decirlo. Soy disléxica y ha sido una de las cosas que más me ha construido como ser humano. La verdad es que ha estado presente desde el minuto 1 en que comenzó mi etapa escolar y fue algo que me marcó de una manera muy intensa. Si se están preguntando qué es dislexia, lo voy a leer literalmente. La dislexia es un trastorno específico del aprendizaje que se caracteriza por la dificultad en la capacidad de reconocer y modificar las palabras escritas. En líneas generales, la dislexia implica un procesamiento lento de la información y se caracteriza por las omisiones de letras, sustituciones, distorsiones, inversiones, adiciones y sobre todo lentitud o vacilaciones al momento de leer. Quiero que quede muy claro que la dislexia no es ninguna discapacidad física o mental, ni es algo que te hace ser tonto o te hace ser un genio, simplemente es una condición que te hace ser diferente, aprender y absorber conocimientos de manera diferente a lo que lo hace la mayoría de los seres humanos en este planeta. De hecho, hay muchas personas con dislexia que estoy segura que conoces y te sonarán sus nombres, como por ejemplo Einstein, Steve Jobs, Tom Cruise, Jennifer Aniston, entre otro montón de gente. Y también yo. ¿Y qué tiene que ver mi dislexia con el japonés? Muchísimo, gente, muchísimo. Pues que por segunda vez en mi vida me he enfrentado al momento de volver a aprender a leer y a escribir. Sí, y wow, es que ven, ya está, fin del video. Y también parte de mi ausencia ha tenido que ver con esta etapa porque simplemente yo sentía que no podía manejarlo todo y resulta que el idioma japonés es uno de los idiomas más difíciles del mundo, ¿no? Pero eso, quitando eso, la cosa es que tiene nuevos símbolos, nuevas interpretaciones y el alfabeto que yo conozco, ese que tanto me costó aprender al principio en mi etapa escolar, no me sirve para nada en el aprendizaje de este nuevo idioma. Simplemente me toca volver a empezar, volver a codificar símbolos, darles una pronunciación, pensar en qué significan, volver a empezar. Y ojalá fueran solo unas cuantas letras como en nuestro abecedario. No, resulta que hay tres tipos de formas de leer en japonés. 1, hiragana, 2, katakana y 3, kanjis. Así que imagínense ustedes qué locura es esa. Y es que yo ya no me acordaba de mi situación, porque sea como sea, con la dislexia se aprende a vivir. Y una vez que pasas de esa primera etapa en la que estás aprendiendo a leer y a escribir y a entender el sistema, a entender cómo puedes mejorar en ese sistema, prácticamente pues se vuelve una condición que puedes manejar y que puedes incluso llegar a olvidar, como ha sido mi caso. Ok. Voy a hacer aquí una especie de story time porque obviamente yo no empecé pensando, ay, soy disléxica, esto va a ser horrible. No, es que yo ya ni me acordaba, como les digo, de mi dislexia. Realmente hasta que no llegó el día en el que yo tuve que hacer mi primer examen de japonés en la escuela, en la academia, no fui consciente de mis fantasmas del pasado. Yo estaba feliz, contenta, con mucha ilusión. Y de hecho fui al examen muy segura, muy tranquila, porque bueno, la gramática y todo lo que me habían enseñado hasta ese momento era algo que manejaba muy bien.
Así que no tenía miedo, la verdad. Me entregaron un examen larguísimo, como de 4 páginas para rellenar con un montón de gramática y todo lo demás. Y luego me entregaron una hojita con una lectura que tenía que hacer y una hoja en la que tenía que colocar pues cosas, respuestas relacionadas con el texto que acababa de leer. Genial, o sea, yo lo recibo, bueno, digo, hola, qué largo, vamos a ponernos a ello. Me puse súper rápido a rellenar el examen. Voy por la mitad de mi página y escucho casi a unísono a todo el mundo darle la vuelta a la página. Y yo fue como que en ese momento fue como, ya le dieron vuelta a la página, o sea, van a empezar a contestar la siguiente página. No pasa nada, voy a seguir escribiendo. Yo estaba leyendo, intentando responder todo lo más rápido posible, gente. De verdad que estaba ahí dándolo todo. Y de repente empecé a ver que todo el mundo se levantaba para entregar el examen y la lectura, porque ya habían acabado. El tiempo del examen también ya había acabado y yo no había terminado, ni siquiera el examen. Ese momento lo marcó todo. Fue el momento en el que al instante volví a recordar lo difícil que había sido para mí la etapa escolar. El tener que enfrentarme a esa situación de ir contrarreloj, intentando leer lo más rápido posible, escribir lo más rápido posible, intentar no tener fallos ortográficos, intentar leerlo todo, comprenderlo todo bien para poder dar una respuesta buena en un tiempo determinado. Eso para una persona con dislexia es un calvario. Y en ese preciso instante fue que estudiar japonés se convirtió en una pesadilla. Y no, de verdad que no es por el japonés, es por el hecho de volver a recordar todo aquello que me había marcado durante la infancia y que había hecho mi vida bastante complicada. Y aquí, al venir de nuevo a estudiar un idioma, he tenido que volver a someterme a un sistema educativo que ya está prácticamente obsoleto, pero que existe aquí y en muchos países del mundo, ese mismo sistema educativo en el que se te evalúa a través de exámenes que tienes que rellenar y que tienes que completar en un tiempo determinado. Y eso, gente, para mí ese acto tan sencillo de leer es difícil. Es muy lento ese proceso. Y eso lleva a que yo tarde 3, 4, 5 veces más en leer un texto que una persona que no tiene este tipo de trastornos. Y claro, esto no es un problema si realmente tú aprendes por tu cuenta o si vas a tu ritmo o si vas a una escuela diferente, no lo sé. Pero la cosa es que a mí me ha tocado volver a ese sistema. No podía cambiarlo porque había hecho un pago determinado por una cantidad de meses antes de yo venir, así que prácticamente me tenía que aguantar y simplemente resolver lo mejor posible, ¿no? En ese momento en el que terminé el examen, yo me quedé fatal. Esperé a que llegara el momento en el que nos dieran la pausa de las clases para ir al baño y ahí llorar. Llorar como una niña pequeña. Y sí, yo sé que a lo mejor esto no esperan escuchar de mí, que me he jalado los pelos en un baño llorando por frustración de sentirme la peor estudiante de la escuela, de sentir que no valía para estar ahí, de sentir que no era suficiente y que era tonta, porque es la verdad, esos eran los primeros pensamientos que se me cruzaron por la cabeza. Y luego hablé con mis maestros también, porque ellos hablaron conmigo diciéndome que mis exámenes escritos no entendía por qué me iba tan mal, si yo era muy buena respondiendo. Y sí, o sea, sí, yo no es que no entienda lo que estoy aprendiendo, sobre todo si tengo que responder verbalmente, pero a la hora de escribir, de poner todo en un papel y de rellenarlo con un tiempo limitado, de verdad que doy mucha pena. Y los maestros pensaban que yo no estaba esforzándome suficiente. Y yo hablé con ellos y les expliqué mi situación
hice que buscaran en internet lo que significaba, porque alguno ni siquiera se enteraba de qué era eso. Entonces a partir de eso aceptaron hacerme, por ejemplo, evaluarme doblemente en la parte verbal y quitarme una de las lecturas en el examen, es decir, quitarme, por ejemplo, la lectura de la pequeña historia y dejarme solamente la parte de la gramática, así que eso también me ayudó muchísimo. Al final las cosas mejoraron, ¿no? Qué intenso de verdad es hablar de este tema. Noto cómo me quita bastante energía vital. Toda esta situación la he ido pasando a lo largo de este último año y he ido trabajando mucho y muy consciente en ello. Aparte, el hecho de ya no estar yendo a la academia ha hecho que todo sea infinitamente más fácil en mi vida. Me ha dado un subidón de energía porque ya no tengo esa presión de tener que contestar un examen y hacerme valer a través de un papel y no a través de otras formas, ¿no?, en las que se me podría evaluar perfectamente. Eso me quita gran peso y ya, estoy bien y tranquila con mi vida en este momento. Estaba muy nerviosa al principio, pero ya estoy súper tranquila. Definitivamente hablarlo ha sido toda una terapia porque son cosas que normalmente pues me quedo para mí. Pero en esta ocasión pienso que no puede ser así, tiene que trascender, tiene que salir de mi círculo porque es un problema o una situación que aún ahora afecta a mucha gente, especialmente a muchos niños, porque los que ya estamos mayores, como sea, poco a poco podemos ir saliendo de esta condición ventajosos o ya tenemos nuestra vida hecha, pero ¿qué hay de los niños, de las personas que ahora mismo van comenzando con su etapa escolar en la que esto de la dislexia es un verdadero problema, una verdadera frustración? Entonces, simplemente creo que no me puedo callar porque sé que a través de mis videos puedo llegar a mucha gente y a lo mejor tú eres madre, hermano, primo, prima, amigo, amiga, tío, tía de alguien que puede estar pasando por esta misma situación. Y sería genial que le brindaras todo tu apoyo, que no lo etiquetes, que le des la oportunidad de sobresalir en otros temas, que no creas, que no lo hagas sentir que porque no vale para leer bien, quiere decir que tampoco va a valer para otras cosas, porque es muy limitante vivir con ese pensamiento. Y de verdad, para una persona con este tipo de trastornos, lo más importante es poder sentir ese apoyo. Yo afortunadamente lo tuve. Obviamente el sistema educativo hacía todo súper más complejo en aquella época en la que yo estaba estudiando, pero afortunadamente conté con el apoyo de mi madre, que siempre estuvo ahí dándolo todo para hacerme sentir acompañada en esa etapa tan difícil de mi vida, porque de verdad puede ser muy complicado. Esa es mi historia de cómo estudiar japonés se convirtió en una pesadilla, pero también se convirtió de nuevo en ese motor que me impulsa, en ese motor que me hace creer en mí, que me ha hecho darme cuenta de hasta dónde he llegado y que si he llegado hasta aquí perfectamente, soy capaz de afrontar cualquier otra situación, y ahora siendo una adulta pues con muchas más posibilidades que cuando era una niña. Así que nada, de verdad que muchísimas gracias por escuchar este video. Sé que es un tema un poco extraño, pero es parte de mi vida y como también les dije antes, quiero irles comentando cosas que yo considero que pueden aportarles algo, aún si ponen un compromiso como mi zona de confort emocional, porque yo hay cosas que me gusta reservarme solo para mí, pero en este caso creo que es sumamente importante exponer este tema para que se haga más y más conocido. Gracias por todo, les mando muchos besos dulces, muy muy dulces, y por favor se me cuidan mucho y sean muy felices. Bye bye.